acción de construcción, de derribar algo para construir algo o construir algo encima de otra cosa, ¿verdad? Un plan es justamente, se compone justamente de acciones, vamos a decirlo así, concretas, que transforman una cosa en otra, pero también se compone de acciones que permiten otras cosas, que sucedan otras cosas. O sea, tiene un lado así material, vamos a decirlo así, y tiene un lado también así de gestión. ¿Por qué digo esto? Porque un plan maestro tiene que tener a una institución o una empresa o un actor o un conjunto de actores que lideren el desarrollo de ese plan en el tiempo planeado, valga la redundancia, ¿no? Eso, ¿está claro eso? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguno de ustedes que es deportista, por ejemplo, que entrena, Todos, que entrena? todos. Triatlón hacen todos, creo. No, en serio. O sea, quiero saber si ellos hacen, uno de ellos hacen, entrena o algo, ejercicio, qué sé yo. Caminata, cuenta. Si lo que sea, o sea, ¿para qué caminas? ¿Cuál es el Hija, para muchas cosas, para cuál pensar es y para hacer ejercicio. Muy bien. El propósito entonces es hacer ejercicio para, digamos que, tener un bienestar físico de tu cuerpo, ¿no? Entonces Sí. vos, si estás, digamos que así, si te imaginas que la caminata te va a ayudar, te puede ayudar a, no sé, bajar de peso, por ejemplo, o a desestresarte o a poder tener una mejor capacidad de respiración, qué sé yo. Entonces vos haces un plan de ejercicio, vos decís, bueno, mi meta es irme acá a Cupé a fin de año caminando desde mi casa, puede ser, ¿verdad? O mi meta es hacer el Camino de Santiago en España, que es mucho más lejos que Asunción acá a Cupé. Entonces voy a hacer un entrenamiento, ¿verdad? Para cumplir esa meta, ya sea bajar de peso, llegar acá a Cupé o hacer el Camino de Santiago. Y ese plan que vos organizás involucra el estilo de comida, el estilo de descanso, el estilo de actividades, digamos que son ineludibles como el trabajo o el estudio, ¿verdad? Entonces ahí organizas un plan dentro de un periodo de tiempo. En función a eso, le destinas recursos, si es necesario te compras un champión, si no, te vas a si llueve, te vas a un gimnasio para continuar la rutina y hacer en la caminadora lo que no pudiste hacer por la lluvia, etc. Ese es un plan. De la misma forma en que vos planeas, o en que ustedes pueden planear una cosa similar a eso, se planea cómo se desarrolla una ciudad, un territorio urbano rural o un barrio o un sector de la ciudad. Ese es el caso que tenemos acá, digamos que con esta imagen que es de Juan Carlos Mesa, el fotógrafo urbano que hace fotociclos, que nos muestra acá con el logo del plan CHA, que es el Plan Maestro de Intervenciones del Centro Histórico de Asunción. Bueno, ¿entendió entonces? Entonces, ¿qué es lo que es el plan CHA? Es un plan de desarrollo urbano del espacio fundacional de la nación. Es un proceso maestro, se encara como un proceso, no solamente como un ideario o algo escrito, ¿verdad? Y es una articulación, o sea, el proceso maestro involucra al gobierno nacional, o sea, al Estado paraguayo y al gobierno municipal de Asunción. Y también involucra al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. Pero estoy hablando en tiempo presente, voy a hablar en tiempo pasado. Involucraba o quiso involucrar incluso. Bueno, y ahí dice, a propósito, yo siempre dejo esta última oración que dice inicio en el 2013, ¿verdad? Porque era algo supuestamente que venía maquinándose, pensándose para desatar este proceso en el 2013. Entonces, ¿qué supone el desarrollo del centro histórico?
Supone el aumento de la población residencial, el mejoramiento de la dotación y calidad del espacio público. El espacio público es todo aquello que no es espacio privado. Y hay otra vez categorías. Espacio público municipal de uso específico como una plaza, o espacio público, espacio municipal de uso privado, exclusivo de la municipalidad para una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, una plaza, no sé si ustedes sabían, una plaza no puede cambiarse el uso porque sí nomás, porque se le ocurre al intendente de turno, sino que tiene que salir una ley del Estado. O sea, no se puede ocupar una plaza, no se puede ocupar, nadie puede venir ahí e instalarse de prepo como sí lo hicieron en la última mitad del siglo XX hasta hoy en día. Siguen ocupándose plazas por seccionales del Partido Colorado o incluso propiedades supuestamente de la familia del dictador Stroessner, que ocuparon también propiedades municipales. O sea, todo eso es ilegal. Porque para permitir el cambio de uso de una plaza tiene que salir una ley nacional. Y en ninguno de esos casos que les mencioné, nunca hubo ley nacional que permitiera. Después también implica la dinamización de la economía urbana, ¿verdad? Entre paréntesis, no sé si te diste cuenta el enfoque que le di Pascual a este Sí, asunto. sí, sí. No, Muy aparte un sutil. enfoque que está muy digamos, Puede últimamente ser, muy en boga, digamos. fue muy sutil mi comentario Sí, en sí, el sí, no, yo lo conozco por la sutileza, creo que se Simeón. leyó entre líneas. Bueno, Se después leyó. implica la dinamización de la economía urbana, o sea, señores, una de las fuerzas vitales de la ciudad es la economía, o sea, el comercio, la prestación de servicios, etcétera. Después está la movilidad multimodal, que quiere decir que los ciudadanos tengamos la posibilidad de utilizar transporte público de distintos tipos y podamos movernos por la ciudad sin necesidad de tener un transporte privado, ¿verdad? O sea, qué sé yo, que nos vamos al ómnibus y podamos usar, por ejemplo, un sistema público de bicicleta o con la bicicleta llegamos a otra estación donde haya un tren, etcétera. Eso es la movilidad multimodal. E inclusive caminar, ¿verdad? Y el último punto que se menciona en esta lámina es la puesta en valor del patrimonio cultural. ¿Qué es la puesta en valor del patrimonio cultural? La puesta en valor implica trabajar sobre algo que ha perdido brillo, que ha perdido importancia, que ha decaído. Y se refiere al patrimonio cultural. El patrimonio cultural no es solamente el construido, sino que también cultura implica lo intangible, ¿verdad? El centro histórico es el lugar más antiguo, vamos a decirlo así, de nuestra república. Segundo ahí, la ciudad de Asunción, que fue la primera ciudad del Paraguay, o de lo que hoy es Paraguay. Pero previamente ya había gente viviendo ahí, eran las tribus, los pueblos guaraníes, ¿verdad? O sea que digamos que hay como un inicio o un segundo inicio, vamos a decirlo así, de la transformación de este territorio, porque previamente acá vivían los pueblos guaraníticos. Entonces, me fui muy lejos para volver al siglo XIX, al siglo XX, al siglo XXI, para decirles que la mayor parte del patrimonio cultural construido, tangible que existe hoy, son edificios que representan, que tienen una arquitectura que representan a un estilo de vida de un periodo determinado de nuestra historia, ¿no? Y lo cultural intangible tiene que ver con las costumbres y con las tradiciones que se tienen y que se viven todavía en el centro histórico, ¿verdad? Que van desde muy antiguas hasta las muy recientes.
Por ejemplo, hay todos los 15 de agosto, ¿cómo se llama esto? Se le saca al santo, se me fue, una procesión Procesión. a la Virgen de la Asunción, ¿verdad? El 3 de febrero es también otro día de procesión donde se le saca al patrono de la ciudad de San Blas. Entonces son todas cuestiones así muy arraigadas a lo que hace y que lo hace con gusto y porque se siente identificado con eso. Y también otras costumbres menos religiosas, como por ejemplo, qué sé yo, en febrero, el 3 de febrero también, la danza de las galoperas en el barrio de la Chacarita, o la fiesta de San Juan en Punta Carapá también, o en el barrio de la Chacarita, comer chipa asador en la Chacarita. Hoy en día, por ejemplo, una costumbre puede ser ir a hacer ejercicio en la costanera, ¿verdad? O hasta lo que se hacía hace muy poco, que es el de hacer el entretenimiento y la recreación nocturna. Hoy esto se cayó lastimosamente. Hay alguien ahí que está mudándose. Hay alguien que está demoliendo algo ahí. Se está mudando. Sí. Entonces, el plancha es un plan de desarrollo urbano del espacio fundacional de la nación. Es un proceso más y articula alguien que va a estar lavando plata. Alguien está Puedes sirviendo silenciar whisky. Gente, el whisky. sí, inviten el whisky porque ahí hay un... No, y vos le puedes silenciar ahí, me parece, Pascual. Apretar Yo nomás puedo. apagarle su micrófono. Allá apagó. Ahí ya está. Me Leo, desconcentra. Leo, deja de seguir bebida alcohólica hasta ahora. No, ya está. Bueno, Bueno, después todos estos detalles que vamos a pasar rápidamente porque son el mecanismo de gestión institucional de cómo se iba a hacer el plancha, ¿verdad? ¿Qué instituciones estaban ahí representando en un consejo del plan maestro, del centro histórico? Porque el Estado no tiene pues el derecho de actuar sobre el territorio de Asunción, porque la municipalidad de Asunción es quien rige y gobierna el territorio. No puede ceder esa atribución, ¿no? Entonces, necesariamente, el plancha era una iniciativa del gobierno central para supuestamente con el acuerdo de la municipalidad de Asunción. ¿Okay? Entonces se hizo todo esto, así la cuestión legal, jurídica, etcétera. Y también se creó algo, o sea, se planteaba en el plan maestro del centro histórico la creación de una secretaría ejecutiva o una oficina que incluyera una oficina técnica que era como el motorcito que haría funcionar el plancha. Bueno, y bueno, acá ya viene la parte más, vamos a decirlo así, más entretenida, porque ya hay gráficos, hay animaciones. ¿hay música? No hay música. No le sacamos. Sí, está bien. Entonces lo que acá habla, este plan lo hizo una oficina española que se llama Ecosistema Urbano, es una agencia, un estudio de arquitectura y urbanismo de unos tipos que son unos capos, ¿verdad? Que le tienen a Belinda Tato y José Luis Vallejo a la cabeza. Son personas extraordinarias, fantásticas, muy accesibles. Bueno, y lo que ellos hicieron fue planear la transformación del centro histórico desde dos puntos o desde dos lugares, desde las acciones institucionales de gobierno, pero también hacer desde las acciones ciudadanas. O sea, no dejar todo en manos de los políticos y sus agendas, sino que darle también las oportunidades a la gente, al ciudadano, al dueño de Pedrito que vende empanadas, al dueño de Unicentro, al dueño de Lido, a los dueños de los empresarios nocturnos, etcétera, a los taxistas,
darle herramientas para que ellos mismos tomen el proyecto que vean acá que pueden desarrollar ellos, o que ellos tengan la posibilidad de plantear algo para plancha, para potenciar la situación del centro histórico, que en ese momento estaba así muy en declive. Hoy está peor que en ese momento, imagínense. Entonces, lo que tenemos arriba son las 10 acciones institucionales, que son como 10 estrategias que el Estado sí o sí, y combinado con la municipalidad, tiene que hacerlo, y unas 10 acciones ciudadanas que vamos a ir viendo más adelante de qué se trata. Esto tiene ya un periodo de tiempo, como ven, ahí hay como una serie de calendarios, un calendario que se llama prácticamente, que se cruza con las acciones. Y bueno, tenemos una parte de análisis, documentación, diagnóstico, objetivos, ¿verdad? Que vamos a ver ahora, que es prácticamente trabajar con la identidad, la cultura, el diseño urbano y la movilidad, la ecología de recursos, la sociedad, economía y la gestión y tecnología. Este pentágono, recreo, no, viene alguien. Entonces tenemos así que la combinación de estos 5 elementos que forman este pentágono, digamos, cada uno con sus componentes, podría hacer funcionar, o sea, tendría la SULAP en el centro como para poder, digamos que así desarrollar el plancha. Está mi perra queriendo salir de acá. Ahora sí, seguimos. Entonces tenemos, ahí, bueno, bueno, y tenemos ejemplos de buenas prácticas, referencias internacionales, o sea, ellos decían, bueno, nosotros planteamos el plancha como, con una visión global, pero también local, o sea, una combinación de la globalidad con lo local, etcétera. Entonces decían justamente esto y planteaban ahí la combinación de las buenas prácticas hechas en otros lugares, llevar posicionarlas dentro de ese pentágono, de esa oficina, y luego replantearlas ajustadas a nuestra realidad en lo que es el Centro Histórico de Asunción. Y acá hay algunas cuantas buenas prácticas de diseño, etcétera, 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 ¿verdad? Para cada una de las estrategias de todas partes del planeta, la mayoría son de Europa y América. Y algunas buenas prácticas para, digamos, que acá a nivel Latinoamérica. E inclusive ellos tomaban como ejemplo Loma San Jerónimo, cómo se fue regenerando con un poco de actividades y gestión local de los propios vecinos en combinación con la municipalidad, ¿verdad? Y el Estado. Bueno, después Ya, algunos datos acá de Asunción. Vamos a ir más rápido. sabiendo ya que Megan Fox iba a venir Sabiendo que iba a venir a comer ahí, a comer ahí con... Sí, obvio, obvio. a tomar ñoño, güey. A tomar Bueno, realmente. y entonces, esto es el centro histórico. Usted tiene que saber que si cualquier propuesta, proyecto, plan técnico no tiene un respaldo jurídico, o sea, eh, a través de una ordenanza municipal, no existe para la municipalidad o para el gobierno, ¿no? Entonces, cuando se dice el centro histórico, se habla de esto, que son 300 hectáreas, ¿no? Que incluye el centro histórico de Asunción, efectivamente, que este polígono así medio deforme, celeste más claro, el color celeste más claro, y tenemos la zona de amortiguamiento del centro histórico de Asunción, que acá supuestamente 120 hectáreas, y que es este polígono un poco más amplio, ¿verdad? Esto es el centro histórico de Asunción, esto es la zona de amortiguamiento del centro histórico de Asunción, pero ya se habla como un todo, ¿verdad?
Entonces, eso está definido por ordenanza, entonces eso es así hasta que se cambie la ordenanza. Pero el área de actuación, vamos a decirlo así, del plancha abarca un poco más allá. ¿Ven? Comparen ahí nuevamente. La Chacarita y, por ejemplo, la zona alta, la Chacarita no está incluida dentro del centro histórico, pero dentro de lo que es el plan o el plancha sí le incluye. Entonces toman las 27 hectáreas de acá, más de la Chacarita alta, más las 73 de la Chacarita baja, entre la avenida Costanera y, o sea, como límite de la avenida Costanera, las 24 hectáreas del puerto, las 59 hectáreas de esta parte de abajo de, vamos a decirlo así, la parte alta que está sobre Artigas, donde están ese cuartel militar y otras cuestiones, ¿verdad? Y la parte baja también son unas casi 60 hectáreas. El barrio San Felipe también, 3 hectáreas. Y luego, bueno, son 300 hectáreas de Banco San Miguel y 324 hectáreas de la bahía de Espejo de Agua, ¿verdad? Entonces, en total, sumado todo eso, serían unas 1.213 hectáreas. Acá habla de 195 hectáreas porque en realidad es más, ¿verdad? Lo pongo así. Acá se habla de 180 hectáreas y acá se habla de 120 hectáreas, pero no está correcto. O sea, se volvió a medir y se vio que es más territorio de lo que dice la ordenanza. O sea, el que hizo la ordenanza se equivocó ahí a poner el área, pero lo que sí no se puede cambiar es el nombre de las calles. ¿Verdad? En eso sí, no, sí que no hay duda, ¿no? Entonces, esto es el territorio del plancha que se planteó, o sea, que es más allá del centro histórico. Y esto para que tengan una idea de cómo fue declinando la población del centro histórico. En 10 años cayeron prácticamente, salieron casi 10.000 personas. Hoy posiblemente haya menos gente. O sea, si con los datos del censo vamos a ver que posiblemente haya caído más gente. El área de amortiguamiento es donde vive cada vez menos gente, o sea, acá está cambiando el carácter de eso. Entonces posiblemente hoy tengamos ya unas 10, si se confirma la tendencia, unas 10.000 personas menos, unas 10.000 personas viviendo acá. Y el mayor porcentaje de acá es la gente que vive en la Chacarita. ¿Ven? Acá, en este estudio, se incluyó a la Chacarita. Ojo, 10.000 personas viven en la Chacarita. Es una estimación. Y en el área de intervención nuestra específicamente, Marcelo, que Y ahí corresponde, menos gente todavía. claro, pero ahora eso va a cambiar porque al haber una población institucional enorme, los números se disparan. Claro, con las oficinas del puerto. Las oficinas y la intervención del puerto antiguo, el edificio de la aduana y el puerto, ¿verdad? Que va a generar un impacto enorme, ¿verdad? Claro, y el plan hablaba de el área, el ítem 10. Tu micrófono, profe Marcelo. Sí, ahora, sí. No, no escuché, Marce. No, se me... Ah, Ah, se perdón. te salió. Ah.
que se correspondería al área que No, originalmente estaba destinada a... claro, mm, no sé por qué no sé por qué ahí vamos. eh, Decía que están las 10 estrategias acá, está la de Puerto Vivo, que por la distancia les puede afectar a ustedes, pero lo que se construyó es distinto a lo que se planteó acá. Y lo ujú. otro es que hay otras estrategias que le pueden afectar a ustedes, ¿no? Que son la de catalizador urbano y de corredores ecológicos y corredores dinámicos. Vamos a ir más rápido. Esto de reserva de biodiversidad es un planteamiento de convertir todo este territorio en una zona protegida para que no se invada más y se restablezca sus condiciones biológicas, vamos a decirlo así, porque es un lugar alta, con mucho valor biológico, porque es un territorio del río, es un humedal, o sea que se inunda, y aparte de eso, es un lugar donde vienen las especies, qué sé yo, pájaros, durante su migración de norte a sur del continente, y hay también mamíferos, reptiles y otras cosas por ahí. Entonces se plantea esto como una reserva biológica de uso específico, con algunas actividades así muy restringidas en cuanto a lo que puede. Volvemos a Megan Fox, ¿verdad? Que ella fue la que realmente Ella, sí, ella descubrió en cuanto descubrió, a claro, humedal, efectivamente. Y increíble. luego, en la Asunción Frente Fluvial es trabajar toda la avenida costanera, darle, realmente se planteaba ahí construir unos edificios, ¿verdad? Y de reconvertir la avenida costanera y darle un carácter mucho más peatonal, que no sea lo que es hoy, ¿verdad? Porque hoy es una avenida de alta velocidad y ocurre un accidente lastimosamente, ¿verdad? Esto es para estudiar, yo creo que hay mucho material acá que les pueda servir a ustedes en general en la carrera para conocer, ¿verdad? Cómo plantear y qué tipo de arquitectura hacer. Esta es una intervención del Parque Bicentenario, que también se iba a construir, pero que nunca se terminó como se planteó. Acá metieron la mano el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Asunción para que esto no se haga, pues, y eran ellos mismos los que estaban ejecutando. El costero verde activo es un planteamiento para toda la zona baja de la Chacarita, o sea, es tomar a la gente de ahí, realojarla en zona segura, zona que no se inunda, y despejar toda esa zona humedal, restaurar sus condiciones biológicas y digamos que para un uso según las condiciones del río, ¿verdad? En época de sequía se puede jugar fútbol, en épocas se pueden plantar cosas, verduras, flores, qué sé yo, y en épocas de inundación, bueno, eso se inunda, ¿verdad? Los humedales son muy importantes para la ciudad porque son un filtro y además regulan el impacto de las inundaciones, ¿no? Eh, son filtros en el sentido de que eh, este, frenan todos los agentes contaminantes de la ciudad que van por gravedad, vamos a decirlo así, de la ciudad al río. Hay una filtración física ahí, o sea, todo el agua, imagínense, el agua de lluvia de los raudales termina en el río. Bueno, si pasa por un filtro verde, que es un humedal, esa agua se va depurando un poco. Los vegetales ahí, bueno, reciben todas esas cosas y se nutren de la materia orgánica que reciben bueno, crecen más fuerte. Entonces, bueno, este es el planteamiento de realojar a la gente que vive por ahí en viviendas ya
consolidadas, seguras, definitivas, ahí mismo, en el barrio de La Chacarita. Para eso habría que rellenar un poco unas pequeñas franjas a lo largo de la avenida Florencia, o calle Florencio Villamayor, que es como el límite entre lo que se inunda y no se inunda en La Chacarita. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está bien? ¿Entretenido? ¿Aburrido? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Te prometo que no son sordomudos los alumnos. En serio, no sé qué le pasa hoy. No, bueno, puede ser también que no sepan qué preguntar. ¿Será? No sé, puede ser, no sé. Yo me voy No con sé. una impresión muy, no sé, muy Pero mira que ya los conocí en vivo y hasta hablan y todo así a veces. O sea, sí. en serio, genial. Sí. Menos Bueno, David, que es el más tímido de todos. acá No está, habla. Acá está Yo soy David, tímido. claro. acá está David. Ok. Sí, ¿Qué sí, tal, sí. profe? ¿Cómo te va? Ya tengo el gusto. Qué bueno, David. No te veo, pero bueno, vos sabías. No estoy sin Próceres, cámara. próceres que trabajan Hermoso. gratis un sábado a la tarde. Gente joven comprometida, Pascual, y Gente joven y comprometida. no le vayas a A desalentar. desalentar. Hay que soñar, profe. Sí, yo sé que me plagueo mucho, pero bueno, ya No le estamos en hagas, edad de plaguearnos. si está mala onda, no le hagan caso, es la edad. Sí, Corredores, no. corredores ecológicos, bueno, tenemos ahí una propuesta interesante. Plancha propone que las calles no sean exclusivas para los automóviles y plantea que ante el clima riguroso que nosotros tenemos, eh, se planten más árboles para regular la temperatura en las calles, tanto para el frío, que es las situaciones más pocas, y el calor, que es casi todo el año. Entonces, lo que ellos plantean es que reducir el espacio para el automóvil en la calle, ampliando las veredas, y en las veredas colocar nuevos árboles y también colocar unas zonas que puedan ser utilizadas por los ciudadanos como áreas de descanso o como extensiones de negocios, comercios, etcétera. Entonces ahí van planteando esto, ¿no? Hay una categoría o unos grados de corredores ecológicos que se explica muy bien acá, que ustedes pueden ver. E inclusive también habla de la incorporación de bicisendas en estos corredores. El planteo es sencillo, simple, es unir el verde interno de la trama del centro histórico, las plazas, las pocas plazas que hay por ahí, pero que existen, y conectarlas con, digamos que a través de estos corredores verdes, y continuación, o sea, a través de su conexión física a la avenida costanera, utilizando inclusive los cauces de los arroyos que hay por ahí que se ven, ¿verdad? En ese gráfico, ¿verdad? Cruzan el barrio de La Chacarita. Los corredores cívicos es el mismo planteamiento en cuanto a la implementación física, pero tienen detrás una lógica de ir uniendo los lugares de interés histórico patrimonial que existen en el centro histórico, pero están dispersos así sin ninguna conexión física. Ya, te vas caminando así, de repente te encontrás con el Panteón y nada te dice que ese es el Panteón, o sea, salvo que un edificio único ahí que se destaca por su ubicación y por sus características, Y por pero su no hay simetría. nada te dice que haya 3 cuadras y media está la Casa de la Independencia, que más son de el mismo periodo histórico, nada de eso. Entonces lo que se plantea es que estos corredores dinámicos, estos corredores cívicos, cuenten la historia de la ciudad, del centro histórico, eh, más específicamente, y sirva también como excusa para darle más espacio al ciudadano, reduciendo el lugar del automóvil. No, no es excluyendo, es reduciendo. No se le excluye tampoco el automóvil o para que el auto pase por ahí, pero sí reducir su área de uso.
Si hoy se ponen a pensar, el centro histórico o cualquier lugar de Asunción está privatizado por cualquiera que tiene un auto que estaciona en un lugar y se va, ¿verdad? O sea, si hay un tipo que trabaja ahí en el centro, estaciona, llega a una hora, cierta hora, y privatiza ese lugar de la calle por 7, 8, 9 horas. Porque deja ahí su auto y nadie más puede usar. Se dan cuenta cómo suceden estas cosas en la ciudad, nosotros las asumimos como normal, como cotidiano, y sin embargo, es como una cosa que nos afecta negativamente, ¿verdad? A la estrategia 8, catalizador urbano, esto sí le puede interesar. Lo de catalizador urbano es transformar edificios que existen en el centro histórico, ya sean de valor patrimonial o edificios que estén así en desuso, que tengan una estructura no terminada, y replantear su interior o replantear todo un edificio diferente a lo que existe, ¿verdad? Esta es la más completa de las estrategias. Esta es la que tienen que estudiar. Van a encontrar su sector bien estudiado y descrito, como se ve acá, con una descripción así casi completa, ¿verdad? Estos son todos los sectores en que ellos dividieron el centro histórico, contando dónde hay lugares vacíos, dónde hay posibles edificios catalizadores urbanos, dónde hay edificios patrimoniales, ¿verdad? Para plantear cosas así, ¿verdad? O otras que se lo ocurran. Es muy buen material para estudiar, para analizar, para inclusive ver la técnica de representación de la información que ellos levantaron. Entonces pueden ver. La Y estrategia 9, ya ¿no? hablamos, Marcelo, de la infortunada intervención de la UCA, Es que discúlpenme la diplomacia, pero una cagada. ¿No se sí, está grabando? ¿Se está grabando? no se está grabando, puedo decir todo lo que quiera. Qué lástima no se está grabando. Una cagada. Es Qué, una qué cosa, un barbaridad, atentado que va bárbaro. en contra de todas las ordenanzas municipales eh, existentes del lugar, inclusive contra los edificios de valor patrimonial que están en la zona, en el entorno inmediato. Es una Es pena. una acción, es algo que no se debía haber construido y que con prepotencia la Universidad Católica hizo que se apruebe en la municipalidad. Y detrás de la Universidad Católica, o más bien detrás, arriba, en los lugares de autoridad, está el clero, ¿verdad? Quien es el mismo personaje que está en el CONES hoy, en la, en la, el mismo rector, ¿verdad? O sea, Consejo de Educación, el CONE educación. sería el Imagínate, Consejo de imagínate Educación Superior. por qué un religioso, con todo respeto a los religiosos, por qué un religioso está al frente del CONES, por más que sea rector de la UCA. Bueno, no Otro sé, es una misterio. pregunta aparte, otra historia, no importa. Pero sí es lamentable lo que sucedió ahí. Estos son los corredores dinámicos como para incentivar eso de la economía urbana del sector. Eh, Tiene que ver mucho con lo que ya existe o existía en algunas calles del centro histórico, toda esa actividad comercial, oferta de servicios, costumbres de compra y venta, etcétera. Todo eso que ya existía, este, que ellos replantean, o sea, lo ven como positivo y lo plantean concretamente para ir uniendo esas o darle más potencial a esas calles que ya existen con esa actividad comercial. Y entonces lo mismo lo que se hace, que se hizo con los corredores verdes y los corredores cívicos, bueno, se plantea acá. O sea, reducir el espacio de circulación del automóvil y darle más amplitud a las veredas para que las personas puedan circular con mayor comodidad. Y finalmente Puerto Vivo, que es un planteamiento muy distinto a lo que hoy se ha construido, como eran
en general es así similar en cuanto a la ocupación del suelo, vamos a así decirlo. O sea, el plancha Disculpa, también. Marcelo, creo que lo que se respetó es la reutilización de los tinglados, los galpones, eso, ¿verdad? Claro, sí, eso no se podía echar porque estaba protegido, o sea, Está estaba, protegido. ¿cómo se dice? Catalogado. Es muy Sí, difícil que se eche. sí. No les quedó Eh, otra, digamos. sí, ¿Qué pero uso, qué uso? acá la diferencia mayor, igual el plancha, digamos que le iba a sacar ese paisaje, ese horizonte. Si se hacía esto, el San Jerónimo se iba a quedar sin ese paisaje, ¿verdad? Es un comentario al margen. Pero Mm, el uso que se le da a esto es más dirigido a una reinterpretación de un barrio en un sector específico, en un extremo de la ciudad. Un barrio donde que sea residencial y que permita la actividad comercial, oferta de servicios, recreación, porque está al lado del agua, ¿verdad? Una especie Inclusive de, a los que conocen, de Barceloneta en Barcelona, ¿verdad? puede ser, inclusive con actividades culturales, Sí, 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 sí. recreativas, inclusive de conexión, porque ahí va a estar la estación del Metrobús, que Ujú. podía tener su conexión, vamos a decirlo así, fluvial, ¿verdad? O sea, se podía tomar ahí el barco, ese teque-teque que viene Cruzar para a cruzar Chacoía. podía a cualquier otro lugar, a cualquier otra Sí, ciudad o por ahí. sí. Y hoy le dan un carácter así de oficina, o sea que eso a las 2 3 de la tarde va a estar muerto, ¿no? O sea, eso se va a quedar, se va a apagar, se va a Desolado. cerrar y se van a ir. Y van a dejar la luz prendida para seguramente gastar Sí, más. En cambio, sí. si esto tenía un uso distinto, en el que la gente pudiera habitar ese lugar, sería diferente. Otra cosa es que el anterior gobierno, bueno, dejó que el Metrobús muriera. Durante este gobierno, me refiero al gobierno del Estado, y bueno, eso también le da muchísima vitalidad. Cuando se inaugure en los edificios y los funcionarios vayan a trabajar ahí, ese lugar tienen que evitarlo porque no hay manera en que entren todos los funcionarios con sus automóviles a ese espacio tan pequeño. Estamos hablando de 5 ministerios son más de 7.000 funcionarios que no sé cómo van a llegar ahí. Todos a las 7 de la mañana o en forma escalonada, igual va a ser Igual. caos. O sea que ni se asomen por ahí cuando esto se vaya a inaugurar, ¿verdad? O sea, es un despropósito invertir tanta plata que nos prestan como Estado. Bueno, el Ujú. Banco Interamericano de Desarrollo nos presta esta plata para hacer algo que va a funcionar bien. Desde el punto de vista De urbano. dónde es el crédito, Marcelo? Del BID, del BID. El BID. Y yo pregunto, ¿y el BID avaló esto así, Por supuesto, claro, una ellos transgresión pagaron. casi pornográfica del plan? Ah, pero Y para da el igual. O sea, es que el BID también financiaba parte del proyecto Metrobús, o sea que ah, digamos que ahí encajaba más o menos, pero el Estado se encargó de matar el Metrobús sí. y dejarlo huérfano, digamos, ahí, o sea, medio rengo, medio cojo, Ujú. ¿me entiendes? O sea, las políticas de Estado y las políticas de la Municipalidad de Asunción siempre han sido en contra de la ciudadanía, especialmente los actuales y el anterior gobierno nacional, Sí, sí. porque han matado proyectos que le iban a beneficiar a la ciudadanía, le iban a beneficiar enormemente en cuanto a la calidad de vida. El Metrobús, una línea de Metrobús no soluciona todo el problema de tráfico, pero sí contribuye a solucionar, a Claro. reducir un poco esa tensión urbana que existe con el tráfico, ¿verdad? Tenían que Y se le dio una manija enorme a todo el corredor botánico, qué sé yo, todo el corredor lo norte norte. obra con infraestructura para el automóvil. O Claro. sea, lo que hace es, por un lado, matar las opciones que tiene cualquier ciudadano de moverse en la ciudad
eh, de manera más sustentable, si quieren decirlo así, en transporte público, y verse en la necesidad de comprarse un automóvil o una moto para poder moverse. Entonces te ponen rotondas, te ponen viaductos innecesarios como el del corredor vial botánico y un puente que te lleva a unas propiedades del amigo del presidente. Casualmente. Ni una de esas obras viales eran necesarias. Ni una. Ni una. Se solucionaba de otra manera. El puente luego no estaba previsto en ningún Se mudó, plan. pero se mudó 2 kilómetros nomás el puente. ¿Qué es lo que tanto, Marcelo? Por favor. No había ningún puente, no había dentro de ningún plan de ordenamiento territorial estaba previsto otro puente al Chaco. Sí, no, pero son pequeñas acciones para beneficiar a los Mover la amigos, economía, para mover a la los, economía. para mover, para... Buah, Entonces, lo que el Metrobús podía haber sido hoy 1, ahora tenemos -1 o inclusive -2. Porque no se soluciona tampoco comprando, el tráfico no se soluciona cambiando auto eléctrico, combustión de no, hidrocarburo a eléctrico. Porque no es es la algo que hacer solución uno por tampoco. uno. Igual el micro, si vos sacás un micro a diésel y metés un micro eléctrico, no solucionar el problema de tráfico. Estás cambiando un jugador por el otro. Lo que tenés que, si querés Así realmente mismo, solucionar el problema del tráfico, tenés que cambiar el sistema. así mismo. ¿Verdad? Así nomás. No es que vas a solucionar el problema de obesidad que tenés si cambias de pantalón. Ya, si te pones el mismo, en vez de tener un pantalón azul, te pones un pantalón gris, no es que estás más flaco si usas el pantalón gris. Va a cambiar si tomás la decisión, una decisión transformadora que implique que hagas ejercicio, que comas te alimentes bien. O sea, de eso es alimentarse bien. Y ese ejercicio es un proyecto como el Metrobús. Es cambiar la visión, es cambiar el sistema. Pero no se quiere. Evidentemente, hoy estamos viendo por qué. Porque es un gran negocio el vender combustible en este país. Sí. O sea, detrás de todo eso el Metrobús, en vez de nosotros estar hoy moviéndonos en algún momento de la semana en Metrobús o en cualquier otro sistema de transporte público, tenemos que ir a comprar en la estación de servicio combustible para poder movernos. Piensen, gente, piensen. Ahí está la asunto. Bueno, esta es la aplicación del plan CHA para esta zona. Profe, Sí, y progresivamente, ¿cómo podría ir esto desarrollando? permiso. Sí, Sí, Así como vos dijiste, profe, obviamente que no se soluciona cambiando de jugador. O sea, claramente estaría bueno que usemos nuestra energía, ¿verdad? Estaría bueno que usemos buses eléctricos. Pero aparte de eso, ¿con qué se complementa eso? Yo creo, bueno, lo del Metrobús iba a ser al menos un paso, ¿verdad? Porque en teoría iban a ser buses lindos, iban a ser buses dobles, como hay en otros países, ¿verdad? Y la vía iba a ser solamente para ellos. O sea, va a ser yo eficiente. que opto por el auto para irme rápido a mi trabajo o a la facultad, podría considerar tomar el Metrobús Sí, para irme a mi trabajo o a la facultad, ¿verdad? Y ahí se reduce el tráfico horrible que tenemos. ¿Cómo se complementaría y qué otras posibles soluciones tenemos ahora? y bueno, se complementaría por ejemplo, un sistema público de bicicletas para las personas que pueden andar en bicicleta, o se pueden complementar con otro servicio de buses, pero más pequeños, ya sean buses de barrio. O sea, el Metrobús te queda muy lejos, que va por General Díaz. Bueno, yo vivo en Barrio Obrero y tomo un interno de barrio, que me lleva de Barrio Obrero hasta la estación que está sobre el camino del Metrobús, me bajo ahí y me voy. Y todo eso podía hacerse pagando una sola vez en Barrio Obrero, donde yo vivo, con una tarjeta, y ya hago transbordo en la estación de Metrobús, que yo sé que va a pasar a las 14:07 el Metrobús, y yo sé que voy a llegar al campus de San Lorenzo de la Universidad Nacional en 27 minutos.
O sea que a las 14 7 más 7, 34. A las 14:34 estaría yo llegando al campus de la Campus. Universidad Nacional y estaría a las 3 dando clases. Claro, Acá no, mencionaste algo, acá no tenés, no Imposible. sabes cómo vas a llegar, a qué Ciencia hora, ficción hoy. sí. ¿entendés? Mencionaste algo súper importante que también me di cuenta en Sao Paulo que había, que vos si tomás mal el bus no pagás doble, vos pagás uno y tenés una hora para moverte. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me iba de donde yo me estaba quedando hasta donde se tomaba el metro y todo era con un solo pasaje. Si vos, o sea, lo que vos te moves dentro de una hora, te cobra solamente un pasaje, ya sea bueno, el metro aparte, o sea, el bus aparte, pero ya sea metro, tren, todas las conexiones que vos hagas, te cobra un solo pasaje. Así considerando que yo vengo de donde venga, ¿verdad? Porque si no hay personas que tienen que estar pagando doble, triple pasaje. Correcto. Así nomás. Así nomás. O si vos Mar- querés, agarrar tu Mar- bicicleta hasta la estación Metrobús y ahí dejas tu bicicleta en un lugar de cuidado y te vas en Metrobús. Bueno, Marcelo, podríamos hacer énfasis, me gustaría en esta media hora que queda, de hacer énfasis en específicamente, bueno, si hay algo más, metele, pero me gustaría enfilar directamente hacia lo que vos crees que sucede ahora. A ver, ¿qué está acorde con el plan y qué no está para que podamos debatir eso, ¿verdad? Si qué es conveniente hacer, qué, qué es lo que se puede rescatar aún de este plan y qué es lo que vos crees que no, yo, ¿verdad? Por ejemplo. hay varias estrategias que se pueden hacer. Sí. O sea, aquí hablamos solamente de estrategias institucionales. Después están las acciones, vamos a decirlo, ciudadanas, ¿verdad? Que son como 100 más o menos, ¿verdad? Pero no hay tiempo para hablar de eso. No, Lo no, que no, no. hablar No, es no hay, no. concretamente es, bueno, no sé, de lo que ustedes podrían trabajar, que podría ser útil en el trabajo de este semestre, ¿verdad? Entonces es directamente entrar acá en el plan maestro ¿Mm? e ir Ahí mostraste algunos elementos de transformación urbana que tiene que ver con infraestructura o estructuras existentes, ¿verdad? mm, Que me ahí vamos parece a ver. que exactamente, que es lo que en nuestro caso se adapta muy bien, ¿verdad? O sea, vamos a tener que trabajar con estructuras existentes, con edificios patrimoniales en casi todos los ejemplos. De 5 tenemos 3 situaciones de patrimonio y 2 de situaciones de, digamos, nada más de cerramiento perimetral de cierto valor, ¿verdad? Este es el que tiene que tomar Ahí está, ahí está, y estudiar esto, ¿verdad? ahí está. Porque Eso hay más gente. desarrollado se ven todo, por ejemplo, los edificios de valor patrimonial, los edificios de valor arquitectónico que están acá en su zona de trabajo, edificios de interés, edificios de valor ambiental, edificios abandonados, edificios medio construir o utilizados como estacionamiento. Hay todo un relevamiento, solares vacíos, playas de estacionamiento, edificios de propiedad pública, ¿no? Y este es el Sí. cuadrante que ellos hicieron. Este es el que a ustedes les sirve seguramente. Y estos dos. Eh, Y acá hay después una. lo que hablaste del sistema de circulación también, de las preferencias peatonales, preferencias, eso sería también interesante que Estos son- investiguen, ¿no? Entonces acá tomando esto ustedes pueden fijarse. Mira este mapa así pintado con toda la descripción de lo que ustedes necesitan. O sea, es muy útil ver acá, ¿verdad? Lo que, Sí. los lotes que ustedes van a trabajar y ver acá sus referencias. Ujú. Puede servir para la parte de análisis. Después, catalizadores urbanos, solares vacíos. ¿Verdad? Seguramente este es uno de los que están usando ustedes. Después, ¿Cuál es el significado, Marcelo, para que entiendan también los chicos? Catalizador. ¿Qué es un catalizador urbano? un catalizador es un elemento que permite una reacción de transformación química. Ya, esa es como la descripción de
que encontrar en el diccionario, ¿verdad? Acá lo que habla es de hacer una especie de trabajando en un lugar específico detallado acá, pues dependiendo de la forma en que lo hagas y con el programa que indica acá, puedes lograr una transformación del entorno. ¿Entendés? O sea, trabajando acá acá te dice, bueno, si vas a trabajar acá, puedes hacerlo de esta manera, cumpliendo esto, y vas a lograr transformar el entorno. Y eso va a ayudar a la regeneración, a la reactivación del... Como un efecto casi... Ponele una especie de, ¿viste? De cuando tenés tensión en un lugar y te hacen acupuntura, plac, te ponen la aguja ahí y logras desactivar la tensión. Más o menos eso, más o menos así. pero con un efecto así regenerativo, vamos a decirlo. Está, perfecto. ¿No? O sea, crear tensiones hacia donde vos querés que Claro, vaya, o no, o o destensionar. desacelerar o destensionar cuando haya que lograr o querer apuntar a tal o cual objetivo, ¿verdad? O sea, Exactamente, exactamente. Entonces sí, acá sí. tienen toda la información que ustedes necesitan, propiedades públicas. Este es muy interesante, son estos gráficos comparativos, ¿verdad? La superficie del centro histórico es este cuadro grandote, el cuadro rosadito es edificio en buen estado, en estado regular, en mal estado. Estos son los cuadrantes de trabajo donde podés ver, por ejemplo, porcentaje de edificios patrimoniales por sector, muy pocos en su área, sin embargo casi hay. Después, porcentaje de edificios en mal estado en conservación, acá es súper mal el estado de conservación. Y porcentaje de edificios vacíos por sector, altísimo, ¿verdad? Más del 15%. Y luego Sí. el ancho de calle, ¿verdad? O sea, acá el simple hecho del trabajo realizado como análisis es así como un golazo Sí. para la atención. Para empezar a trabajar. Esto te Sí, crea básicamente las bases fundamentales para empezar a trabajar. acá está todo, ¿verdad? O sea, acá te indica, así tenés que hacer en esta zona, así podés hacer en el sector. Ellos le cambian, ¿verdad? Le dan, a esta zona le dicen cívico patrimonial, a esta zona roja le dicen dinámico y residencial. Entonces establecen las alturas máximas teniendo la escala del ser humano ahí y replantear todo eso, ¿verdad? O sea, y también le puse un sector residencial verde que serían estos cuadrantes que están acá, ¿verdad? El cuadrante tiene una lógica de recorrido de 5 minutos, ¿verdad? O sea, vos podés hacer 10 minutos del perímetro y en 5 minutos en cualquier sentido. O sea, está pensado así, dividido a una escala humana. Y estos son los, los tipos de edificios que ellos plantean para estos sectores. Por ejemplo, el grado 1 dice, bueno, la estrategia de catalización urbano grado 1 tiene el objetivo de lograr el aprovechamiento solar con alto porcentaje de vacío en desuso totalmente utilizados como estacionamiento. Los catalizadores permitirán una densificación puntual del centro histórico por medio de edificios híbridos, microcentros urbanos que mediante su calidad arquitectónica y su mezcla de uso podrán activar un proceso de regeneración espontánea del tejido urbano. Entonces ellos dicen, hacen así el edificio, papá, para conseguirlo. O She mamá, no sabemos, dependiendo. O bueno, si era si era G, lo que sea. She meme o She pepe, Entonces, como para no. Sí. ¿sabe que va a ser un edificio de estas características que va a ser miles de usos? Entonces, deja entre un 5 y un 15% de espacio abierto, entre un 30 y 40% de vivienda, entre 15 y 25 puede ser oficina o hotel, comercial puede ser creativo, puede ser entre 5 y 15, equipamiento 5 y 15, estacionamiento entre 10 y 20. Y bueno, y este va a ser, puede ser el flujo de usuarios, ¿verdad? Así se puede mover la gente que va a usar el edificio. Y esto puede ser un planteamiento de diseño ambiental, donde tenga sistemas pasivos, sistemas activos y solares, eficientes, eficiencia de uso de agua, cubiertas verdes, todo está así escrito. Y también dice, bueno, el estacionamiento puede hacer así, bajo rasante, puede hacer en altura,
teniendo siempre libre la planta baja, o puede ser así, o puede ser asá, la plaza, puede ser así, asá, esta otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de las circunstancias, obviamente, ¿verdad? Se te cante. Y un buen ejemplo de catalizador urbano es el Hotel Guaraní, que lo pueden estudiar, una referencia. Después dice cómo también, en vez de hacer así el edificio, con estos coeficientes, esta altura, así, ¿verdad? De acuerdo al lugar. Y este catalizador de grado 1A, catalizadores 1B y catalizadores 1C. Y acá está lo que dice, ¿verdad? Cita ejemplos, por ejemplo, la Torre Wilson, el Hotel Sabe, edificio Curupayté, le da la idea, es una puerta del Cha por su ubicación estratégica, etc. Grado 1B, grado 1C, voy a decir grado 1B, grado 1C, ¿qué es lo que es eso? Y esto es esto. Posible catalizador grado 2, acá. ¿Qué es un grado 2? Es esto. Patrimonial de sus. ¿Entendés? Es así hágalo usted mismo. ¿Entendés? ¿Entendés? Así, un plan así. Toma así. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Aplicar nomás ya. O sea, ya estaba todo. Tenían que aplicar nomás. O sea, pues tenían que convertirlo en ordenanza y que crear una oficina que gestione esto en el centro histórico, que reciba a los inversores, que hable con los dueños de propiedades que no pueden hacer nada, que hable con la gente que quiere tener un comercio, que quiere abrir un centro cultural en el centro histórico. Eso nomás tenían que hacer. Y no lo quisieron hacer. No lo quisieron hacer. Ir a contrapelo del sentido común. Increíble. No quisieron, ni revisaron. Mira eso. Qué lindo dibujito. Listo. No, es mucho, muy grueso era, así era. No, mira, hay que leer todo. Esta A3 así de grueso. En la municipalidad ya rechazaron de entrada porque... Yo creo, Marcelo, porque había un poco dibujitos, che, había mucho texto, entonces parece que ya... No, está al revés, había demasiado dibujito. había demasiado dibujito, entonces eso ya les... Sí, No, sí, y suele este es suceder. caso de intervención de lugares con patrimonio histórico, ¿verdad? De acuerdo a cómo se encuentra el edificio, acá están todas las fotografías según el caso. Y este grado 3, cuando te encontrás con un edificio así, en estructura, o te encontrás con un patio, o te encontrás con un galpón, o te encontrás con un estacionamiento, o te encontrás con esqueletos de edificios abandonados tirados al pedo, ¿verdad? Sí. O lugares particulares como el estacionamiento, o sea, el espacio público que le rodea, el espacio público privado que le rodea, en donde está la iglesia de la La Encarnación, Encarnación, que es un como estacionamiento un excelente. estacionamiento. Muy buena Entonces vista el estacionamiento. detectaron eso y dijeron, no, acá hay que hacer otra cosa. Sí. Y o al interior de algunas manzanas, ¿verdad? Que están todas identificadas. Y acá empiezan los cuadrantes donde se escribe todo y ustedes pueden ir viendo lo que les va a servir, ¿verdad? O sea, está todo, mira, acá referenciado, acá, este es 1C, a ver, posible catalizador grado 2, edificio patrimonial de propiedad pública en desuso, imagen 4, este es. Grado 3, solar vacío, propiedad pública, proyecto piloto 23, imagen 2, acá. Proyecto piloto, vamos al proyecto piloto, está más para acá, 23. Proyecto piloto, porque hay una lista de proyectos pilotos. O sea, ustedes van a tener que ver y qué es lo que se adapta a la realidad de su área de intervención. Este es el proyecto piloto 13. Este se hizo. Activación. No, este no se hizo. Este tampoco, no. El que se hizo fue el pintar las. Este es el proyecto 23, ¿verdad? Proyecto piloto 23. Tomar el estacionamiento que está ahí medio al pedo y convertirlo en un coworking, por ejemplo, o en un gimnasio, lo que sea. ¿Qué se hizo la pintata de los muros linderos? Se llama, este es el interior del proyecto piloto, ¿verdad? Sí. Esta imagen acá le dice, bueno, acá el promotor programa puede llevar este tiempo de ejecución,
E inclusive tenía también una estimación de costo por ahí. Plazo 24 meses. Acá hay 1.300.000 dólares. Posible emprendimiento ligado a Senatix que no tenía, estaba buscando un lugar para su oficina permanente. Y bueno, se dijo, bueno, acá pueden estar ellos y pueden ofrecer este coworking, ¿verdad? Y de ejemplo hay estos otros lugares. Estaba todo para hacerse. No se quiso. O el edificio al lado del Bolsi, ¿verdad? 4,5 millones de dólares, una inversión público-privada, ¿verdad? Esto es si no conocen, es un edificio abandonado, hecho toda la estructura hormigón y darle un nuevo uso. Esta es la situación actual. Bueno, y se tenía todo, estos eran los proyectos pilotos, ¿no? Esto es para la chacarita, ¿cómo se llama? Chacarita digital. Esto era revivir los vagones. Vagones. ¿Sí? Esto es reconvertir el uso de estos galpones. De los galpones históricos. Ahí está esto, ¿verdad? Reconvertir, darle un uso. ¿Verdad? Y así, miles. O sea, era así, tomar el menú y elegir qué quería hacer, ¿no? Esto es entre la cervecería, ¿verdad? Este le va a servir, seguramente era convertir esto en Museo Nacional de Arte, por ejemplo, edificio Capaza, galpones industriales, tomar esos dos. Iba a salir 3 millones de dólares, así un aproximado, en un periodo de tiempo de 24 meses. Acá está programa, promotor, financiación, diseño, ejecución, concesión. Todo estaba, todo. Ejemplo, Palacio de Tokio, en París, Tate Modern en Londres. No, pero te da los rayos. Te da rayos, sí. Sí, esto lo hizo gente, lo que hicieron, esto no son un improvisado. Estos tipos enseñan en Harvard, enseñan en la Universidad Columbia de Nueva York, enseñan arquitectura y diseño urbano. Sí. Y se le pagó así, nada. O sea, ellos hicieron esto de amor, amor, con cariño. Y veían como una posibilidad de hacer otras cosas que después se fueron a hacer el plan E más de encarnación, que también es otro plan que hay que estudiar. El que se hizo, lo hizo la Municipalidad de Asunción, que es Medianeras Vivas Cha, regeneración de paisajes urbanos, que la municipalidad hizo invitándole a artistas urbanos. En la época de Mario Ferreiro se hizo esto. Señor, grafitero que pintaban así, se hizo todo un trabajo de gestión con los propietarios para pintar todas estas fachadas laterales de los edificios y que algunos se mantienen bien hasta hoy. Después no se hizo más nada nunca. No. Y así, hay miles. El sistema público de bicicletas también se hizo. En alguno de estos está el proyecto piloto. Miren esto, por ejemplo, de hacer la explanada de la catedral y de convertir este lugar como en una plaza y no un estacionamiento como es hoy de la Católica. Ahí trabajar. Hay miles de cosas. Acá está. ¿Cuánto costaría? 1 millón de dólares. Mira, convertí esto así. Pero no se quiere, ¿no? Hay otros intereses detrás de eso. Sí, va por otro lado. Si la cosa mala se mantiene tanto tiempo, es porque hay alguien que saca provecho. Así nomás. Le doy una anécdota. Hace muy poquito, no más de un mes atrás, por razones de la vida muy accidentales, me encuentro con el jefe de patrimonio de FEPASA, o sea, Ferrocarriles del Paraguay S.A. Y bueno, vamos a ver, me muestra algunas de las propiedades de FEPASA ahí en el centro. O sea, estamos hablando la primera casa del director de FEPASA, el inglés, qué sé yo, las propiedades que están ahí al costado de la iglesia ¿cómo es? La famosa iglesia de San Roque, particularmente, en fin. Y la pregunta, o sea, el comentario obvio es, bueno, todo muy bien, pero ¿qué se va a hacer acá si esto no resiste ningún estudio de factibilidad comercial? Es decir, ¿cómo vuelve a convencer a alguien que invierta 2 guaraníes y medio
para hacer qué y con la seguridad de que pase qué. Y él decía, o sea, lastimosamente, todo está en el status quo hace años, porque hay una mezcla tenebrosa de intereses públicos y privados, de status quo, de pequeños grupos de, que son pequeñas mafias, que no le interesa que las cosas cambien. No le interesa, literalmente. O sea, desde el yuyo que está ahí, ¿para qué se va a tocar si eso es patrimonio? Hasta no me toques el patrimonio porque ahí luego vive el hermano del primo que vive. Y sin entrar a tallar que la policía es cómplice de los pibes chorros, porque obviamente les dan una tajada del botín, etcétera. O sea, es tan sencillo, ¿verdad? Poner coto y poner en plan estos planes, pero no hay interés. Esa es la pura y dura y tristísima realidad del país. No hay interés que la cosa cambie, al pedo. O sea, vos podrás decir, no, no cuesta 1.000.000, con $100.000 arreglamos. Y la respuesta va a ser no, ¿verdad? Porque desde el rector de la Católica tiene su agenda oculta, medio satánica, hasta la chipera que es hermana del comisario que le saca un porcentaje a los pibes chorros de los robos celulares. Y todo está trenzado en una maraña que uno dice, por favor, que es un milagro que esto todavía esté medianamente funcionando, te voy a decir. O sea, increíble. Pero va a llegar un momento en que ya no va a tener retorno a eso. ¿Será? Y todo esto no es para, contamos estas cosas así crudamente, no para Sí. desalentar que ustedes se depriman y no quieran hacer nada y dejen la carrera y se vayan a otro país a trabajar limpiando jardines o haciendo otras cosas, ¿verdad? La cuestión es, gente, que nosotros tenemos que entender bien en el medio en el que nos manejamos, porque si ustedes creen y viven así una fábula de lo que van a hacer cuando se reciban, etcétera, y resulta que es otra cosa, o sea, le estamos evitando el choque nomás, el choque Así así mismo. demasiado grande, ¿entiendes? O sea, Sí. lo importante que ustedes tienen que saber no solamente es que tienen que estar como prevenidos y anticiparse a ese momento, sino que al contrario, si tienen el espíritu, si tienen la vocación, eh, asumir ciertos desafíos en el momento de su vida que ustedes crean conveniente. No hay que martirizarse tampoco, gente, ¿eh? Pero Claro. sí, lo que sí tienen que buscar es hacer bien las cosas y que cada uno de ustedes sea, desde el punto de vista ético, sea un agente de cambio, ¿entienden? O sea, Un este tipo catalizador, Marcelo. O sea, un que nosotros nos podemos catalizador, convertir en o sea, catalizadores. estos tipos que no son eternos, se van a morir, ¿no? Se van a morir. Pero no se Pero hay mueren nunca. no, no, y viven mucho y tienen hijos, ¿verdad? Pero igual, Sí. o sea, así como nos toca, les tocó a nuestros padres, nos toca a nosotros, nos va a tocar también a ustedes vivir así en primera línea este asunto, Mm. de esta mierda en la que nos desenvolvemos, pero yo, sean, o sea, estén seguros que no hay mal que dure 100 años y que vaya, que ustedes tienen que tomar también el toro por las astas en su debido momento. No se martiricen, no se hagan harakiri, no, sino que trabajen bien, pero trabajen tratando de hacer cambios reales, ya sea en el sector privado, ya sea en el sector público, ya sea el lugar que usted, o sea, haciendo arquitectura o haciendo otro proyecto que a ustedes les motive, sea artístico, sea comercial, lo que sea, pero busquen siempre el buen camino, o sea, no sean cómplices, dicho de otra manera. O sea, no se afilien al Partido Colorado porque creen que van a conseguir más trabajo. Eso es mentira. Eso es falso. Una vez que, eso es como la mafia narco. Una vez que entras y que igual te dan algo, te El sacan más. precio, Te el precio que se sacan paga es, más, Wally, te sacan sí, más te de lo que sacan te mucho dan. más. Sí. Te sacan más de lo que te dan. Y ni siquiera sos consciente de eso. ¿Entienden? O Y sea, sobre todo te sacan cosas que no tienen precio, como la dignidad, por ejemplo. nos sacan el tiempo de vida que nos lleva irnos de nuestro trabajo a nuestra casa, carajo. O de irnos Sí, de nuestra casa a la casa de nuestra novia, nuestro novio. O de sí. irnos a la casa de nuestros viejos. O de tener una opción, una maldita opción de comprarnos una casa.
Ni Sí. siquiera eso podemos hacer nosotros, porque vivimos en una sociedad en la que estos tipos son dueños de todo y son unos mafiosos y no permiten que levantemos cabeza, no permiten que trascendamos, no nos permiten transformar, no nos permiten crecer, ¿entienden, gente? O sea, no nos dan plata ni para comprarnos un auto, ni para crédito, ni para comprar un auto, ni para comprarnos una casa, mucho menos, ¿verdad? Y lo que nos permiten es irnos cada vez más lejos, en distancia, en tiempo, en lo que sea, o sea, excluirnos, sacarnos del juego. Eso es lo que nos permiten. Entonces, si nosotros no nos Movilizamos. asociamos, si nosotros no entendemos que juntos, así nosotros, haciendo una masa crítica, tipos que piensan que logran tener 18 años de formación más o menos buena, o más o menos nomás, 18 años de formación de su vida, somos tipos privilegiados en este país. Y tenemos que ser masa crítica. Así como dijo Pascual, tenemos que ser catalizadores, agentes de cambio. Si Claro. no, se va a seguir yendo a la puta y el país boom, va a explotar. Y va a explotar con nosotros adentro O no. O o, igual. tomamos la cabina de mando y movemos a tiempo el timón para evitar chocar con el liner. ¿Verdad? O sea, nosotros estamos en el Titanic, nosotros somos, ¿cómo se llama el tipo? Estamos en el deck D, en el Titanic, ¿verdad? Nosotros somos DiCaprio, ¿entiendes? Estamos en Todo, la tercera clase abajo. no importa que tu papá tenga plata hoy, o tu mamá y te pague la facultad. Nosotros somos DiCaprio. Ahí no, esa Sí. es nuestra clase. Nosotros tenemos que llegar a la cabina de mando Y y evitar tomar, chocar contra el... capturar y mover el timón ahora o en los próximos años. Por lo contrario, vamos a irnos derechito a chocar contra el aire. ¿Me entienden? Sí, Así, señor. así crudamente le digo. No Y le digo somos, porque, no somos negativos, sino realistas, ¿verdad? Hay una brutal diferencia. sí, o sea, tal vez no sea, tal vez su momento actual no sea hoy, ni mañana, ni pasado. Pero va a llegar su momento, va a llegar su momento. Y ustedes tienen que elegir el momento y hacer algo. O de lo contrario, vamos a chocar con el liner y nos vamos a hundir todo. Porque saben que no hay suficientes botes salvavidas en este país. Nos vamos a hundir, nos vamos a cagar de frío si no nos hundimos con el barco. Nos vamos a congelar en el agua, así nomás. Ya está, terminé con eso, me voy ya. Voy a tomar ya un whisky. Yo lo que quería que nos diga que todo está bien y que esto es una maravilla de país. Y que Está este bien, sistema feudal, monárquico, funciona como debe está ser, bien porque depende todavía, en este momento histórico depende todavía de nosotros. todavía, a duras penas. Pero Depende. aparte, complementando lo que dice Kublik, es que el tiempo vuela, gente. Y nosotros hace no mucho estábamos ahí, no están ustedes, o sea, veíamos todavía con ojos de la democracia que era reciente, que las cosas realmente iban a mejorar mucho más rápidamente y más fácilmente. Y la respuesta es que estamos muy equivocados, ¿verdad? Como dijimos, esta gente se procrea mucho y sus vástagos salen un poco más refinados, pero igualmente tenebrosos en el sentido de que repiten las prácticas espantosas de sometimiento, de egoísmo, de prepotentismo, de todos los ismos horribles que puedan haber, ¿verdad? Y eso habrá que lidiar toda la vida, o sea, por más, por más plata que tenga su familia, igual vamos a chocar contra el ecosistema que se nos cae encima, los 75 grados que hacen ahora en verano, la calidad espantosa del aire, etcétera. O sea, imposible zafar de algunas cosas, ¿verdad? Y la consigna esa, yo no me meto porque yo nomás luego soy nomás un arquitecto y yo voy a tener mi estudio y voy a construir casas hermosas para la gente de plata, podría no darse. Y si se da, habrá que cargar con otras culpas, ¿verdad? Eso nomás digo, estamos metidos, tenemos como un cometido que va más allá de hacer cosas lindas, ¿verdad? Tenemos una feroz responsabilidad social,
feroz, porque saben bien que nosotros no enterramos los muertos, como los médicos, ¿verdad? O sea, nuestros muertos están ahí y van a seguir estando. Es horrible, pero es así, ¿verdad? Y lastimosamente vemos, y continuamente vemos imágenes de Asunción hace 40, 50, 70 años, y nos causa una envidia insana de cómo antes, con muchísimos menos medios, se lograban mejores cosas. ¿Verdad, Marcelo? Sí, Una ahí ciudad anda. absolutamente más cordial, sin sin muchos gritos de parafernalias así de moda, pero con una homogeneidad, con un sentimiento de solidaridad que hoy evidentemente se perdió, ¿verdad? O sea, es lastimoso, es realmente lastimoso. Y creo que nosotros conocimos los últimos respiros de esa ciudad, ¿verdad? Años 90, No digámosle, sé, ¿verdad? vos sos más viejo que yo, algo así. No, déjate, viejo. No, ya está, se fue todo el mundo.